Bienvenidos a un té con manzanilla, un espacio cálido y seguro donde juntos y juntas exploraremos cómo sanar nuestra relación con el cuerpo y la comida y sobre todo con nosotros mismos. Así que aquí hablamos de la verdadera libertad, esa que va más allá de los trastornos de la conducta alimentaria, esa que nos permite vivir en paz con quienes somos realmente. Así que prepara tu taza de té y acompáñame en este viaje hacia la libertad, el amor propio y el bienestar profundo. Hoy, en este día, siguiendo con la parte de qué hay detrás de los trastornos de la conducta alimentaria, esta serie que ya lleva varios episodios, hoy hablaremos de cómo sentir nuestras emociones. Es bien sabido que las personas que tenemos un TCA comúnmente no sabemos expresar de manera saludable nuestras emociones. Y digo de manera saludable porque se tiende a creer que no las expresamos, que las ocultamos o que nos vamos al otro polo. Pero las emociones son emociones y tienden a expresarse de una manera u otra, ya sea en lo emocional, en lo psíquico, en lo físico, en lo somático, en lo espiritual. Así que es un paso no solo importante, sino trascendental, comenzar a sentir esas emociones, navegarlas, surfearlas y aceptarlas, porque van a estar ahí, te gusten o no te gusten, pero también, así como llegan, se van a ir. Durante mi acompañamiento hablamos constantemente de comida y cuerpo, por supuesto, pero otra parte de la que hablamos constantemente son de estos pensamientos, de estas creencias, de estas ideas y con ello de estas emociones, de estas sensaciones. Es imposible hablar de situaciones de la vida sin involucrar nuestra parte emocional. También te quiero ser bien honesta, no es algo fácil, más cuando hemos pasado algunos o varios años de nuestra vida negando o ignorando sentimientos como la ansiedad, el miedo, sentirse inadecuado, la vergüenza, la culpa, la soledad, etcétera. Esas señales corporales que son naturales, las hemos aprendido a callar como el hambre, la saciedad, el cansancio, el dolor. Y en verdad es increíble cómo podemos callar eso que es biológico, pero, y hablo de callar porque están ahí, pero de cierta manera nos desconectamos de tal forma que dejamos de sentir lo que condicionalmente nos hace humanos. Antes de empezar de lleno en el episodio, me gustaría que reflexionaras con estas preguntas. Si puedes y tienes un papel, escríbela. Si no, regresa después a estas preguntas que me parece muy importante. Y que las escuches y que las reflexiones, por supuesto. ¿Te acuerdas cómo navegabas tus emociones antes de tener un trastorno de la conducta alimentaria? Y aquí voy a poner un paréntesis, diagnosticado, no diagnosticado. ¿Cuáles son esas emociones que detonan más tus comportamientos del trastorno? Acuérdate, nadie me ha dicho que tengo un trastorno, pero tengo conductas. Podría ser. ¿Cuál es el miedo? ¿O crees? ¿O qué crees que pasaría si no usas al trastorno o al TCA para afrontar tus emociones? ¿Cuál es ese miedo? ¿O qué crees que pasaría si no hago estas conductas? Si no me comporto de esta forma. ¿Qué pasaría? Tómate tu tiempo en responderlas. Incluso puedes responderlas más tarde. La idea es que llegues a una reflexión profunda. Ya sabemos que los TCA no son solo acerca de comida y el peso. De hecho, ese es solo el síntoma. Y a veces digo, bendito síntoma, porque si no lo tuviéramos, realmente estuviéramos muertas desde hace mucho tiempo. El síntoma es la forma en que nuestro interior expresa y comunica esas necesidades al exterior. Y gracias a que el síntoma aparece, es que podemos tratarlo. Sin embargo, tratar el síntoma no hará que el problema o la carencia de raíz sane. Por el contrario, a mí me parece que alarga mucho la agonía. Muchos tratamientos de recuperación de trastornos de la conducta alimentaria y de otras adicciones o enfermedades psicológicas se enfocan en quitar solo el síntoma para después actuar en la parte emocional y espiritual. Sin embargo, ver al trastorno solo en la parte física me parece que es muy problemático. ¿Por qué? Porque no estamos tomando en cuenta los factores que la causaron. Por eso, este episodio vamos a dedicarlo a esas emociones de las que puedes ser consciente o no, pero que el trastorno te ha ayudado de cierta manera a no sentirlas o a sentirlas mucho menos.
El darte la oportunidad de ser consciente, separar tus emociones y pensamientos de quién eres, será un aprendizaje no solo para recuperarte, sino para toda la vida. Y ahí recae el valor. Hay varias teorías alrededor de las emociones, relacionadas algunas con los trastornos de la conducta alimentaria. Y todas ellas concuerdan de una u otra manera que para la mayoría de las personas que sufrimos o hemos sufrido un trastorno, el reconocer, aceptar y sentir las emociones no es una habilidad que hayamos desarrollado durante la infancia. La mayoría de las ocasiones. No, acuérdense que aquí no es generalizar, yo estoy diciendo que todos, no. Hablo de la mayoría, pero puede ser que no sea tu caso. Porque si hubiéramos aprendido cómo navegar nuestras emociones, pues sería porque nuestros padres no las figuraron o no las demostraron. Generalmente, y bueno, si eres de mi generación, nuestros papás tampoco eran tan conscientes de sus emociones. A veces no sabían ellos mismos cómo expresarlas y nosotros tampoco las pudimos expresar. O a veces ni siquiera las notaban, ¿sabes? O a veces esas mismas emociones eran molestas, eran como, vamos a callarlas para que no existan. Y bueno, nosotros como niños siempre tendemos a querer la aprobación de nuestros papás. Entonces, si yo lloro, si yo me expreso, si yo dejo salir mis emociones, mis padres me rechazan, me regañan, no me atienden, bueno, pues voy a tener que callarlas porque lo que quiero es el cariño de mis padres. Y así, de muchas maneras, aprendimos a que esas emociones no era sano expresarlas porque molestaban o porque nos quitaban o porque no, en realidad no recibíamos nada bueno al expresarlas. Así que en algún momento el sentir ese enojo, esa tristeza, esa frustración, esa alegría incluso, no estaba bien. Y en ese momento fue cuando nos cayó el 20, claro, tengo que controlar esas emociones. Si es posible callarlas para no molestar a nadie, para no ser rechazado, para seguir continuando con este amor, para sentirme una persona normal, entre comillas, ¿no? Para ser aceptado. Y de repente, como dijimos hace rato, las emociones llegaban, entonces tengo que hacer algo distinto para sacarlos. Y entonces el hiperfoco del cuerpo, la comida, del exterior, llegó a tus ojos. Y el volver o sea, detenerte en este momento y decir, sí, o sea, realmente fue cuando yo decidí que llorar no era la mejor opción. Mejor comía. Sentirme triste no era la mejor opción. Mejor dejé de comer. Y digo, esto es muy absoluto, no fue que así fue tan simple la decisión, pero poco a poco fuiste encontrando que estas conductas del trastorno te hacían sentir de cierta manera menos cargada de esa emocionalidad. Para recuperarte de un TCA, entonces es vital aprender a relacionarte con esas emociones que tal vez no quieras sentir, que has ignorado por años, que has escondido detrás del hiperfoco de ese cuerpo, de esa comida. Y el volver a tus ojos a lo más íntimo y descubrir que aunque hayas creído que no te lastimaban, sí dolían. Y que algunas cosas del pasado, revivirlas, van a volver a doler. Es importante verlas. Porque en la medida que las puedas volver a ver, en la medida que, claro, yo no te invito a que lo hagas solo, si puedes buscar un profesional, perfecto. Pero a lo mejor es momento de que vuelvas a esos lugares que a lo mejor pudieron ser traumáticos, violentos, desagradables, pero que al final están tan relacionados porque estas actitudes, estas conductas las llevaste a cabo para no volver a revivirlas. Por eso es tan importante, y nuevamente lo digo, lo dije hace 2 minutos, que busques a alguien que te acompañe, porque no es fácil. El aprender a reconciliarte con esas emociones que puedes considerarse obscuras o negativas, que en realidad ninguna emoción es negativa, oscura, tiene un carácter moral, sino todas llegan, todas existen, todas están ahí y están, como lo dijimos, por algo. Puede ser la puerta a ese camino de la recuperación total, porque podrás ser consciente de tus pensamientos. Y entonces también podrás ser consciente de que tus pensamientos generan emociones. Y esas emociones se alimentan de más pensamientos. Y es cierto que las emociones no se pueden controlar. Y llegan con fuerza, muchas veces sin previo aviso.
También es cierto que nuestros pensamientos sí pueden estar en nuestra conciencia. Cuando te haces cargo de esos pensamientos, cuando dices, wow, yo sí puedo y tengo la capacidad y tengo el poder de cambiar esos pensamientos que me mantienen atrapada en este ciclo de trastorno y que no me permiten avanzar, es cuando realmente es como descubrir un tesoro, porque entonces dices, wow, sé por dónde puedo ir. Por primera vez alguien me dijo que puedo cambiar lo que pienso, que soy capaz. Ahora, que seas capaz no significa que no requiera un trabajo y una práctica, lo requerirá y tendrás que ir practicando. Recuerda que las emociones no están ahí solo para dañarte, sino que son energía, energía que se mueve. Te voy a dejar un ejemplo que a mí me agrada mucho decirlo porque a mí me hizo muy bien. Imagina el océano. Esas olas que se ven en el océano constantemente se forman inevitablemente a causa de la marea, de los ciclos de la luna, de la gravedad, de las estaciones. No es posible en realidad controlarlas. Están determinadas por factores ambientales, por factores físicos y químicos. Entonces, no podemos controlarlas. Es natural que se formen. Algunas veces van a ser más grandes. Algunas veces van a romper con más potencia. Otras no tanto. Algunas van a llegar mucho más lejos. Algunas van a llegar muy corto. Van a ser muy pequeñas. Las emociones de igual manera se forman sin preverlo o controlarlo. A veces van a llegar chiquitas, o a veces van a llegar muy fuertes, a veces van a quedarse un poco más, a veces van a desaparecer. Y una y otra vez, mientras estés en esta tierra y cumplas tu función humana, ninguna emoción por sí sola va a tener el carácter de durar para siempre. Van a tener un ritmo como las olas, van a llegar y se van a ir, van a llegar y se van a ir. El problema radica cuando yo, en lugar de dejar de que fluyan, por mí, las detengo, las rechazo, me interpongo en el ciclo, las contengo, las juzgo, y ahí es cuando el ciclo se estropea y las emociones se quedan estancadas en nosotros, no fluyen, toman otra salida, porque nuevamente vamos, ahí están las emociones, ahí están, y van a encontrar salida. Te voy a poner un ejemplo. Cuando algo te enoja, tengas o no la razón, el enojo llegó a ti. Ese enojo le pones explicaciones. Estoy enojada porque, ahí va el ejemplo, ¿no? Había muchísimo tráfico y me quedé atorada y llegué tarde y ahora tendré un retardo. Esos son hechos. Esto es lo que pasó, ya estaba atorada, llegué tarde, tendré un retardo. Hasta ahí todos son hechos. La emoción viene cuando empiezas con pensamientos de, soy una tonta, debía haberme levantado temprano. Es que soy súper floja, pero es que siempre me desvelo porque a mi esposo le gusta ver la televisión y a mí me encanta ese programa, entonces lo ponemos y nos quedamos horas tardísimo. Y claro que me despierto con sueño, le retraso el despertador, ya debería ser más responsable, es que no estoy poniendo en mi parte y además tengo que llegar y pasar enfrente a esta señora que me choca y que no me gusta y que me pone malas y perdí mi bono de puntualidad que había trabajado tanto. Todo eso, ¿quién no se va a enojar? Yo estaría enojadísima conmigo misma, o sea, la verdad. ¿Te das cuenta? Conforme te lo iba diciendo, a lo mejor pudiste ir sintiendo esa emocionalidad o imaginando cómo la persona iba enojándose cada vez más, cada vez más, cada vez más. Y la emoción iba perdurando más y más y más. Y además esa emocionalidad o esos pensamientos no solo trajeron el enojo, trajeron la culpa, trajeron a lo mejor un poco la vergüenza de pasar por esta persona, trajeron muchas otras emociones consigo mismo. ¿Qué hubiera sido o cómo sería distinto? Son los mismos hechos. Vas tarde, no vas a tener tu bono de puntualidad, vas a pasar enfrente de una señora que no te cae bien. ¿Qué hubiera pasado si digo, ok, es tarde, voy a llegar tarde, voy a perder mi bono de puntualidad, tengo que ser un poco tal vez más responsable? ¿Por qué? Porque sé que esa serie me gusta. Tal vez si hablo con mi esposo podríamos verla el fin de semana. Es un esfuerzo para mí porque realmente disfruto ese tiempo con él, pero me está afectando. Me está afectando porque ahora me siento peor. Me enoja llegar tarde. No estoy logrando mi bono que me ayuda muchísimo. Creo que tengo que hacer algo. Ahora ya no puedo hacer nada, lo entiendo, acepto que estoy enojada,
dejo que esté ahí el enojo. Tal vez si tengo que incluir esta compasión que siempre invito, la incluyo y mi día continúa. No digo que no vayas a sentirte enojada, no digo que no vayas a sentirte frustrada, sí, pero no alimentaste esa emoción a manera que te durara todo el día ese enojo y que además lastimara todas las otras cosas que estabas planeando hacer. Y ojo, no quiero decir que sea fácil. O sea, te lo digo y yo dentro de mí es, híjole, ojalá yo pudiera hacerlo todo el tiempo. No, es bien difícil. O sea, es bien difícil no poner esos pensamientos que estamos acostumbrados a poner todo el tiempo y que entonces este ciclo me termina ganando muchas veces. Este ciclo de pensamientos, de emociones, de impulso y de acción me termina ganando y termino muchas veces lastimándome emocionalmente. ¿Por qué? Porque me cargo, porque me estreso. Entonces, lo único que te invito es a que empieces a practicar, porque sí, es cierto, entre más practiques, más fácil se te va a ir haciendo el proceso. Hasta este momento hemos hablado de emociones, pensamientos, acciones, hemos hablado de cómo el trastorno de cierta manera te ha servido para regular esas emociones, que no aprendiste a navegar y que de cierta manera el síntoma se ha vuelto el estado de homeostasis de tu cuerpo, es decir, de balance. En muchas ocasiones te brinda ese balance emocional que tanto estás buscando y que has buscado por años. Te sientes en realidad mucho más segura haciéndolo que no haciéndolo, porque a través de la repetición tu mente ha creado un patrón neuronal, es decir, ahora es un hábito. Y cualquier situación que cause alguna alteración en tu sistema nervioso por repetición te llevará a recurrir a ese patrón neuronal. Pero recuerda, no estamos perdidos. Así como entrenaste a tu cerebro para ir constantemente al camino o, si pudiéramos poner el nombre, a la calle del trastorno, también vas a poder ir entrenándolo a buscar otros caminos neuronales o a crearlos, a ir creando ese junquito que vaya haciendo el camino. Y en un momento, cuando menos te des cuenta, después de practicarlo tanto, tu cerebro te va a llevar para allá. Pero eso en realidad sí es práctica. Y algo que me gustaría reflexionar o enfatizar. No es tu culpa nuevamente tener un trastorno. Como puedes decir, hoy hemos hablado de llegó a ti a manera de solución. Hay algo que constantemente me dicen las personas que acompaño, es que me siento bien haciéndolo. Me siento bien yendo al baño, me siento bien tomándome esas pastillas, me siento bien ejercitarme 5 horas, me siento bien no comiendo. Incluso a veces no quisiera dejar de hacerlo. Y es natural que te sientas bien, sobre todo si llevas tantos años haciéndolo. Pero el que te sientas bien no va relacionado a tu bienestar completo. No te ha quitado muchas vidas. No pierdas el foco, porque a veces esa sensación de sentirlo bien, pareciera entonces que todo está bien. Y no, no está bien. Se siente bien en el momento. Son unos segundos a veces, algunos minutos incluso. Pero después de eso, vienen las otras emociones. Así que mantén el foco no solo en el instante del bienestar o del sentirse bien, sino en lo que pasa después de esa sensación. Y te voy a decir un aprendizaje que a mí me dio mucha luz cuando lo escuché, lo entendí y trato de practicarlo la mayor parte del tiempo. Se llama el ciclo o la cadena de pensamientos, emociones, impulso y acción. Estudiarla es importante y entenderla mucho más, ¿no? Cuando te adentras en esto, te darás cuenta de que tus acciones y actitudes están ligadas a tus pensamientos y emociones. Desconstruir esta cadena en diferentes eventos, en verdad, te va a ayudar a crear conciencia de los comportamientos que desarrollamos en el propio trastorno. Empecemos con aceptar que nuestros pensamientos y emociones juntos hacen un equipo y crean un impulso para realizar una acción. Si tengo miedo porque me siento atacada, entonces, ¿qué voy a hacer? Correr. O puede que grite, o puede que pegue, o puede que llore. Si me siento atacada, voy a reaccionar, va a haber un impulso que me va a llevar a reaccionar. Tu acción entonces, consciente o inconscientemente, está determinada por cómo percibas tu entorno con pensamientos y emociones.
Un impulso, entonces, es esa fuerza visceral, sumamente fuerte que es difícil de controlar. Están creados por la combinación de pensamientos y emociones que producen un fuerte estado de actuar de cierta manera. A mí se me viene a la mente las veces que yo me purgaba, o que tú ponlo en tu cabeza las veces que tal vez si no te purgas, que dejas de comer, o las veces que comes con compulsión. Son tus pensamientos y emociones los que crean ese impulso tan fuerte que no lo puedes detener, que te llevan a actuar de esa manera. Aprender a navegar esas emociones y pensamientos te ayudará a manejar mucho mejor tus impulsos e incluso, en algunos casos, hasta prevenirlo. Sentir tus emociones también hace más consciente ese impulso y en lugar de actuar sin conciencia, dejándote llevar por esa fuerza tan potente, das permiso a que cohabiten esas sensaciones en ti. Al mismo tiempo le estarás regalando tiempo a tu impulso a que que pierde esa fuerza tan potente que empiece a fluir, incluso a desaparecer, o ese impulso creado con nuevos pensamientos puede variar y puede cambiar la acción que va a desarrollar después. Por supuesto, sé compasivo, compasiva contigo misma. A veces solo notar que el impulso está es el primer paso. ¡Wow! Estos pensamientos me están llevando a esta parte. No lo juzgues, no lo rechaces. Acuérdate que es una cadena. No es que se creó solo, no viene de la nada. Tiene una función y está ahí porque tu mente es increíblemente maravillosa que te quiere llevar a reaccionar a algo que siente, algo que está pasando dentro. Y entonces te invito más adelante, en unos minutitos vamos a hablar de las emociones y pensamientos, que vayamos mejor a ver qué estoy pensando, a ver qué estoy sintiendo. No me voy a enfocar en solo el impulso y en la fuerza, sino entender eso. Ahora, voy a empezar con este impulso y luego viene la acción. ¿Qué onda con las acciones? Seguramente me dirás que es imposible para ti dejar de pesarte, dejar de hacer ejercicio, dejar de vomitar. Es imposible para ti comer más comida, dejar de comer por las noches. Es imposible para ti comer azúcar. Es imposible para ti tener galletas en la casa o productos que te encantan, dulces, porque si no te los comes todos. En realidad, hoy y después espero que escuches este episodio puedas entender, al menos comprender conscientemente que no es imposible, que de hecho es muy posible, solo que implica utilizar herramientas que tal vez en este momento no has puesto en práctica o que las dejaste de poner en práctica desde hace mucho, como la paciencia, la compasión, la tolerancia, el perdón, la confianza. Y por supuesto, algo que a lo mejor desaprendiste, callaste desde hace mucho, sentir esas emociones y reconocer esos pensamientos. Entonces no es imposible para ti, solo hay que reaprenderlo. Y no quiero parecer disco rayado, pero el episodio se trata de eso. Así que, por favor, si después de oír el episodio me dices, hey Carla, me quedó súper claro, la verdad es que yo no me había dado cuenta y ahora al menos me doy cuenta que tengo impulso cuando pienso estas cosas, me lleva a hacer estas acciones, wow, voy a brincar de alegría. Un ejemplo, te voy a hablar como si la voz del TCA estuviera hablando. Tus amigos se fueron a una fiesta sin ti. Seguramente no te invitaron porque no les gustas en realidad. Eso es lo que te dicen, ¿no? Entonces, tú estás ahí, no te invitaron y el TCA te dice, no, tus amigos no te invitaron porque les cae súper mal. O sea, la neta es que como que no, ni siquiera es de su grupo, como que te tienen lastimita y hoy no te invitaron. Entonces, ¿qué emociones vienen? Pues claro que viene enojo, una tristeza, soledad, decepción de tus amigos. ¿Y qué pensamientos traigo? Claro, soy gorda, siempre me he visto súper mal, nadie me va a querer, entiendo que no me quieran porque estoy súper fea. Y me empiezo a comparar. ¿Cuál es el impulso? Quiero ir a comerme todo porque me siento fatal, me siento horrible. Ya no quiero sentir esto, ya no me importa, es más, solo quiero sacarme esto. Y voy a la cocina y como todo lo que puedo en una sentada
y me dopo y dejo de sentir. Eso es la voz del TCA. Ahora, ¿cómo una voz sana o cómo esta parte sana actuará en este ciclo? Misma situación, tus amigos se fueron a una fiesta sin ti, pero esta vez tu voz sana te dice, seguramente no te invitaron porque van muchas veces que les cancelas y no quieren molestarte. Emoción, pues sí, te sigue dando tristeza, te sigue dando enojo, te sientes sola, te sientes arrepentida a lo mejor. Y esas emociones vienen con otros pensamientos. Sí, tiene muchísimo tiempo que no salgo con ellos, que me les he negado mucho, porque me siento gorda, porque me da vergüenza que me vean así y tengo miedo de que pierda el control enfrente de ellos. ¿Cuál es el impulso? Siento muchas ganas de llorar. Quisiera poder hablar con alguien y quisiera decirle cómo me siento. ¿Cuál es la acción? Creo que voy a hablar con ellos. Voy a hablar con esta amiga mañana y le voy a contar por qué he rechazado tantas veces ir con ellos. Y a lo mejor ella me puede también contar por qué no me invitaron en esta ocasión. Como puedes ver, la situación es la misma. Lo que cambió el impulso fueron los pensamientos y la emoción. Lo que cambió, lo que hiciste fueron los pensamientos y las emociones. En la segunda situación, la persona tomó responsabilidad de sus emociones, las aceptó, las dejó salir y no tuvo la necesidad de callarlas, desecharlas, ignorarlas. Igual fue doloroso, pero pudo escogerse a ella misma en lugar de darse ella misma una paliza con el trastorno para después sentirse más miserable. Ok, ahora en esta misma cadena vamos a hablar de los importantes para mí. Los otros son importantes, pero son síntomas. Para mí esta parte es como vital. Los pensamientos. Hemos aprendido a dar mucho peso a nuestros pensamientos y creer que lo que pensamos es una verdad absoluta. Es decir, si yo lo pienso así, es verdad. Y eso está súper lejos de la realidad. Aprender a cuestionar tus pensamientos, a ser conscientes de tus patrones distorsionados de pensamiento. En otro capítulo, paréntesis, podemos hablar que son los pensamientos distorsionados, hablar de estos pensamientos negativos, si tenemos que decir, o juiciosos, no te ayudará a responder de una manera más efectiva y más alineada a ti si no los cuestionas. Es importante cuestionarlos. Es importante saber que porque lo pienses ahora no quiere ser que sea la única opción de pensamiento. No porque creas que por comer eso vas a enfermarte, es real. Vamos a informarlo. A lo mejor no. A lo mejor no es un factor verdadero para todos. O no porque creas que vas a ir a hacer ejercicio, no vas a subir de peso. Porque puede ser ese pensamiento, pero puedes cuestionarlo. ¿Será cierto? ¿Será que el ejercicio solo sea para no subir de peso? ¿O tendrá otras acciones? O a lo mejor no lo necesito, porque incluso lo que necesito es subir de peso. No lo sé. Cuestionarlo. Un truco para retar estos pensamientos puede ser preguntarte, ¿qué me estoy diciendo a mí mismo o a mí misma en este momento? Por ejemplo, llegas a casa y encuentras que se te olvidó apagar la luz. Digo, que se te olvidó pagar la luz. Bueno, que se te olvidó apagar la luz y no pagaste la luz y te la cortaron. Y puedes preguntarte, ¿qué me estoy diciendo a mí misma en este momento? De esta manera podrás dar un paso afuera de ti y observar con qué pensamientos estás llenando tu alma y qué te estás diciendo y evaluar si estas cosas que te estás diciendo realmente las necesitas, realmente te ayudan. ¿Y qué impulso se está creando con estos pensamientos y estas emociones? Y ahí es donde dices, híjole, ¿voy a actuar así? ¿Voy a hacer esto? En serio, esta pregunta no falla porque te ayuda mucho a la reflexión. Te la voy a repetir. ¿Qué me estoy diciendo a mí misma o a mí mismo en este momento? Y lo último, las emociones. La palabra emoción, como lo dije, viene del latín emotere, que significa energía en movimiento. Justo el ejemplo de las olas, ¿te acuerdas? No son estáticas, llegan para quedarse, están hechas para transitar. No nos hacen daño por ellas solas, son energía pura. Por eso la importancia de entender que esta cadena en realidad
tus pensamientos son los que van a ir determinando qué tan fuerte continúa siendo esa emoción o no. La real causa de sufrimiento no es lo que te pasa realmente, sino el significado que tu mente le da a lo que te está pasando. Entendiendo entonces que los pensamientos crean emociones, o sea, energía pura, y son estos dos factores los que moverán tus impulsos a reaccionar de cierta manera, entonces, ¿dónde crees que está la clave para recuperarte? ¿En tus acciones, en tus impulsos, en tus emociones o en tus pensamientos? Escríbemelo si quieres. Una parte clave es aprender a sentir y aceptar estas emociones, verlas como grandes maestros que llegan para mostrarnos algo, que puede ser que no se sientan tan lindo físicamente, pero que no nos hacen daño en realidad, sino que al contrario nos invitan a esta reflexión interna, a conocernos mejor, a entendernos mejor. Continuar reprimiéndola solo porque no se sienten bien o porque tus pensamientos te dicen que eso que crees te condiciona o no te va a ayudar en verdad a actuar de manera distinta. Es con intención de cambiar esos pensamientos. A veces me dicen, ojalá pudiera cambiar mis pensamientos. No, ojalá, claro que puedes, porque tú creas tus pensamientos. Tú eres la fuente de esos pensamientos. Y si tú los creas y tú eres la creación de esos pensamientos, puedes construirlos y construir cualquier tipo de pensamiento. Y ahí está la realidad. Ahora, ojo, no estoy diciendo que todos podamos hacer todo lo que queramos. No, yo no estoy más de desacuerdo. O sea, puedes llegar tan lejos como tus circunstancias lo permiten, porque somos también seres que vivimos, pero en una sociedad, en una cultura, en un lugar que estamos determinados por diferentes factores. Pero sí creo que somos bien responsables y que tenemos el poder de pensar y de cambiar esos pensamientos. Sentir es parte natural de tu ser, no lo vas a poder erradicar, pero sí puedes dejar de resistir, puedes aprender a surfear esas emociones, dejar que se muevan, respetarlas desde ahí. Claro que se requiere, como lo decía, un entrenamiento, una práctica y mucho mejor que si hay alguien profesional que te acompañe en este proceso. Porque muchas veces son pensamientos tan fuertes que nos cuesta mucho dar ese primer paso para poder ser observadores. En cambio, cuando alguien te acompaña, te invita, te abraza, te toma de la mano y te dice, no, mira, mejor vente a este ángulo, mejor vamos a verlo de este otro ángulo. Oye, y si te paras afuera, como que se ve distinto. ¿Crees que podríamos pensarlo de manera distinta si lo ves desde acá? ¿Cuántas opciones tienes de pensamientos acá? Un profesional de verdad que esté capacitado para ayudarte en tu proceso es una de las mejores opciones que puedes tomar. Si necesitas que te acompañe, mándame un mensaje. Aquí siempre están mis datos aquí abajo. Y me gustaría cerrar con esta reflexión. En verdad, deja ya de pelearte con las circunstancias. Deja ya de pelearte incluso ya con tu trastorno. Deja, porque no es una guerra contra él. Al final, si tú te peleas, terminas peleando y terminas perdiendo generalmente. Al final es date cuenta que estuvo ahí, que cumplió una función, que esa función ya terminó su ciclo, que ahora solo es repetición y es una repetición que no te hace bien, que te está robando ese bienestar, que se siente bien en muchas ocasiones. Sí, puede ser, pero que en realidad a largo plazo no te está funcionando, no te está ayudando y te está robando la vida. Permítete crecer, permítete sentir, permítete vivir. Ya viviste entre sombras muchos años. Ahora te toca ver la luz. Te toca también ver esas sombras con tus propios ojos, no con los lentes del TCA. Date esa oportunidad de vivir. Y vivir significa dejarte sentir, dejar que esa energía de las emociones recorran tu cuerpo, recorran tu alma. Y recuerda, sé creadora de esos pensamientos, reta esos pensamientos que no te llevan a un lugar de paz
y crea esos pensamientos que te acercan y te conectan más a ti, más a esa versión que tanto deseas ser. Muchas gracias. Gracias por escucharme el día de hoy. Espero que tengan un no es fin de semana, porque iba a decir fin de semana, espero que tengan un martes padrísimo y bueno, un fin de semana cuando llegue o si me escuchas el fin de semana. Y no olviden, por favor, compartir el episodio, mandárselo a una persona que crean que les vaya a funcionar y dejar sus opiniones, sus estrellitas y muchas gracias. Bye.